soy el mismo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Vidas transformadas. Mi nueva identidad. Hola, ya llegamos al episodio número 4 de Mi nueva identidad, vidas transformadas. El tema de hoy justamente se llama transformados. Y hay una palabra, si miras en la guía, toma la guía, verás que hay una palabra con la que comienza esta lección y es la palabra metamorfosis. Esta palabra ilustra muy bien lo que es la transformación. No se trata de cambios externos o cosméticos, sino una transformación de adentro hacia afuera. Esta palabra metamorfosis es una palabra que se utiliza mucho en biología y habla de la transformación, por ejemplo, de la oruga en mariposa. Vemos que está la larva y va por un determinado proceso llamado justamente así, metamorfosis, y se transforma en una mariposa. Esta es la experiencia de aquellos que han nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor, el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesaria una transformación, una nueva vida que se da a conocer, que se hace ver a través de actitudes y demás que salta a la vista. Vamos a mirar una historia. Esta historia se encuentra en Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Esta es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Él era publicano, que era un recaudador de impuestos y que tenía la característica del jefe de los publicanos, que era toda una mafia y tomaba de lo que no era suyo. Vamos a mirar la historia. Primero vamos a mirar un clip de video donde se encuentra narrada la historia. Luego vamos a ir directamente a las Escrituras para leer directamente qué es lo que Dios dice acerca de la historia, cómo está narrado directamente en las Escrituras. Pueden interactuar entre ustedes luego de la lectura, sacar algunas conclusiones, hacer preguntas, y luego de este tiempo de interacción volvemos para continuar y ver algunas herramientas muy interesantes que queremos enseñar. De camino a Jerusalén, grandes multitudes le seguían. La gente le preguntaba cómo obtener la salvación y que les enseñara más acerca del reino de Dios. En Jericó había un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Él quería ver tanto a Jesús. ¡Miren, el recaudador de impuestos! Que se subió a un árbol para quedar encima de la multitud. Zaqueo, baja de allí, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿Mi casa? ¿Quién quiere quedarse en su casa? ¿En la casa de un cobrador de impuestos? Escuchen. Daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. ¡Sí! Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo perdido.
Bien, espero que hayas disfrutado este tiempo aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios, el Espíritu Santo y unos con otros, poder edificarse en el conocimiento de lo que Dios nos quiere transferir y transmitir hoy. Si miras allí en la guía, verás que dice testimonio de Zaqueo. Y verás que hay una cruz con dos flechas, una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, debajo de las cuales hay líneas que están vacías, y luego hay unas frases. Esto conformaría lo que llamamos el testimonio abreviado de una persona, en este caso el testimonio de Zaqueo. Fíjense lo que dice aquí. Dice, hubo un tiempo en mi vida en que yo era, luego están estas dos líneas, la cruz, arriba de la cruz me encontré con Jesús, abajo dice y decidí seguirle, y ahora, bueno, aparecen dos líneas y la pregunta, ¿tienes una historia como la mía? ¿De qué se trata esto? Lo que vamos a hacer es pensar de qué manera Zaqueo contaría su testimonio. ¿Qué características había en Zaqueo? Yo te animo a que escojas 2 o 3 características que tenía Zaqueo antes de conocer a Cristo y 2 o 3 características opuestas después que conoció a Jesucristo. Yo te voy a dar, por ejemplo, para dejarte que puedas mirar bien en las Escrituras y puedan debatir acerca de estas 2 o 3 características, te voy a comentar mi testimonio personal abreviado, contándotelo desde mi lugar. Y voy a tomar 2 características de mi vida. Antes de que yo conociera a Cristo, yo era una persona muy religiosa, pero también era muy rencorosa. Entonces, yo voy a usar esas 2 palabras, ¿sí? Hubo un tiempo en mi vida en que yo era mentiroso y rencoroso. Esas eran 2 características fuertes en mí. Me encontré con Jesús, decidí seguirle. Ahora, bueno, antes era mentiroso, entonces, ¿ahora qué es lo que soy? No voy a decir no mentiroso, ¿sí? Ya no miento más, no, sino que soy sincero. Una característica real. Antes era mentiroso, ahora soy sincero. La otra era rencoroso y ahora puedo perdonar. Esta sería entonces mi testimonio abreviado, yo te lo cuento, sería así. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era mentiroso y rencoroso, me encontré con Jesús, decidí seguirle, ahora soy sincero y puedo perdonar. ¿Tenés una historia como la mía? Bien, esta historia que te acabo de contar como mi testimonio es lo que vamos a hacer con Zaqueo. Vamos a buscar 2 o 3 características de cómo era Zaqueo antes de conocer a Cristo y luego cómo se vio el cambio, porque hay una gran transformación. Antes de Jesús y después de Jesús, la vida de Zaqueo fue completamente diferente. Ahora entonces pasamos a ese momento en que vamos a buscar las características, escribirla, interactuar, compartir y ver el cambio en la vida de Zaqueo. Volvemos en un rato.
¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Hay varias características que quizás habrán surgido. Entre ellas se puede llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, él podría decir que antes de conocer a Cristo, él era ladrón y después él era una persona generosa. ¿Por qué? Primero él tomaba de lo recaudado para sí mismo y después dijo, la mitad de los bienes doy a los pobres, ¿sí? Otra de las características que podemos poner, quizás es que era una persona que pensaba solo en sí mismo, y eso ¿cómo le podemos llamar? Avaro, ¿sí? O egocéntrico o egoísta, y después pensaba en los demás, ¿sí? Por ejemplo, un tiempo en mi vida en que yo era egoísta, me encontré con Jesús, decidí seguirle y ahora pienso en los demás. Otra de las características, por ejemplo, que se podría ver en la vida de Zaqueo es que él era rechazado. Esa era la característica que tenían aquellos que eran recaudadores de impuestos, eran rechazados por los demás, pero después fue aceptado por Cristo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era rechazado por los demás, me encontré con Jesús, decidí seguirle, ahora soy aceptado por Jesús. ¿Tenés una historia como la mía? Y para cerrar nos encontramos con una consigna que dice Zaqueo y yo, ¿qué cambió? Fíjense que hay un corazoncito, una casa y unas personas allí y hay 3C. Los 3 grandes cambios que podemos observar en la vida de Zaqueo son corazón, casa y comunidad. Ahora vamos a tener un tiempo en que vamos a interactúen entre ustedes. Lo del corazón tiene que ver con lo que la Biblia habla allí, que es un hijo de Abraham, lo de la casa, que la salvación ha venido de esta casa, y la comunidad con las consecuencias de las decisiones que tomó Zaqueo y que mostraron que su vida había sido transformada. Así que nuevamente ahora tomamos un tiempito para poder llenar estos y compartir entre nosotros estas 3 características. Y ahora sí, cerramos este encuentro. Dios les bendiga. Fíjense que la parte final dice, haz el devocional. Hay entre las consignas, hay un devocional para realizar. Lee la Biblia y haz un devocional. Mira, al finalizar la semana 4, 5 y 6, vienen con esta serie devocional de vida transformada. Te animo a leerlo, consulta con tu facilitador de qué manera lo van a estar realizando. Además, hay que hacer un listado entre un antes y después de Cristo. Allí está la consigna, tiene que leer en Efesios para buscar las características y comienza a orar para que los cambios en tu vida se vean en tu intimidad personal
en tu hogar, en tu casa, pero también en tu barrio, en tu comunidad. Esto es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, no solo cambio, sino transformación auténtica, que Cristo se vea reflejado en nuestras vidas. Dios le bendiga, será hasta el próximo encuentro. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su